Santo, Santo por siempre. Santo por siempre es el nombre del Señor. Y hermano, el Señor está aquí. Sentimos su presencia, sentimos su bendición. A veces hay algo inexplicable que se produce en nuestro cuerpo cuando estamos adorando a Dios. No hay manera de explicarlo. Humanamente es la presencia de Dios. El Señor está con nosotros y su nombre está por encima de todo. No hay tronos, no hay reinos, no hay poderes que estén por encima del poder de nuestro Dios. Eso nos conforta, porque somos sus hijos. En el día de hoy, continuando con esta serie acerca de David y la palabra de Dios, el título es David tenía un corazón como agradecido. La cita bíblica que estaremos utilizando es segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el verso 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 hasta el 7 nos dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Padre amado y bendito, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque no se trata de una emoción, hay una realidad. Tu espíritu se mueve en medio nuestro. Yo quiero en este día suplicarte, Señor, que tú sigas tratando con nosotros, que tu presencia siga llenando nuestras vidas. Ahora en este momento, que tu espíritu nos alimente con tu palabra, que lo que yo exprese sea claro, preciso, que llegue al corazón, que todo hermano, hermana que escuche aquí presente o a la distancia pueda entender esta enseñanza, pueda alimentarse de la enseñanza del día de hoy. Que tu espíritu nos guíe y nos ilumine. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. David tenía un corazón ¿cómo? Hoy quiero comenzar este sermón como si lo estuviera concluyendo, haciendo reflexionar al oyente para que en la medida que esta predicación se desarrolle, cada uno abra su corazón para estar listo a un cambio radical en su vida, o en otro caso, pueda mejorar su condición al escuchar
el consejo de Dios sobre ser agradecido. En este día estaré hablando sobre la gratitud o el agradecimiento. Sin exagerar, mis queridos hermanos, puedo señalar que este mundo está lleno de personas como ingratas. ¿Qué es un ingrato? Es aquel que no agradece, que olvida voluntariamente un favor o una buena acción que se le ha hecho. ¿Cuál es la causa de tanta ingratitud en este mundo? Se llama el egoísmo humano. En la naturaleza caída del hombre, una de las cualidades es el egoísmo. El egoísmo, ¿qué hace con la persona? Convierte la vida y los intereses de una persona en el centro de todo. Alguien decía, el 50% de todo es mío, el 45% de lo que resta es mío, y si queda el 5% también es mío. Hermanos, el egoísmo hace que una persona ponga sus intereses y su vida por encima de todo. El egoísmo hace que nos acerquemos a alguien solo cuando lo necesitamos y cuando ya no lo necesitamos, lo ignoramos. El ingrato también tiene una característica, que es orgulloso. El ingrato es una persona orgullosa. Y en ocasiones un ingrato rechaza un favor pensando que va a tener que agradecerlo. A veces el ingrato rechaza un favor necesitándolo para no tener nada que agradecer. Cuando una persona no ha entregado su vida a Cristo, esa persona está llena de egoísmo. Unos más, otros menos. Todos los seres humanos somos egoístas, hermano. Todos. Unos más, otros menos. Venimos a Cristo con esa calificación que es mala, que no es buena. Pero ¿qué pasa? Al llegar a los caminos del Señor, nosotros venimos cargados de egoísmo, de ingratitud. Y si no permitimos en la vida cristiana que el Espíritu Santo a través de la palabra cambie eso que es el viejo hombre, ¿sabe lo que va a pasar con nosotros? Nos vamos a convertir en creyentes ingratos con los demás, y esto va a dar un mal testimonio de Cristo a aquellos que rodean la vida de una persona. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 verso 15, y la paz de Dios, ¿están leyendo conmigo? Gobierne, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que gobierna el corazón gobierna la vida de una persona. Dice, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Es un mandato, Sed agradecido, es una orden que nos da la palabra del Señor. Cuando David era muy joven, conoció a un hijo del rey Saúl llamado Jonatán. Se produjo una amistad profunda entre ellos. ¿Quién era el beneficiado de aquella amistad? Vamos a ver, ¿quién era el beneficiado? Vamos a ver. David conoció a un hijo del rey llamado Jonatán,
y se entabló una gran amistad. ¿Quién era el beneficiado de aquella amistad? Pero hermano, pero por favor, ¿cómo van a decir que Jonatán? ¿Quién se beneficiaba de aquella amistad? ¿Quién era David? ¿Quién era David? Nadie, un desconocido. ¿Quién era Jonatán? Hijo del rey, el heredero. Después del rey era el hombre más poderoso de la nación. ¿Quién se beneficiaba? Ya está claro, ¿verdad? ¿Quién se beneficiaba? David se beneficiaba de aquella amistad, porque Jonatán era príncipe, Jonatán era rico, era famoso. Ahora, ¿qué unía a Jonatán con David? ¿Qué unía? Una amistad sincera. Era todo lo que podía unir a Jonatán con David. Jonatán le regaló a David el manto y otras ropas de príncipe que él usaba. Usted diría, pero una ropa, hermanos, en aquel tiempo cuando las personas apenas tenían una ropa, y las ropas que usaba Jonatán eran de príncipe. David era un pastorcito de ovejas, y su papá pues no era un hombre rico, así que aquello representaba mucho para David. También le regaló su espada, le regaló su arco, aquello era un lujo. Cuando David andaba por las calles con aquella ropa, ¿qué parecía? Un príncipe. ¿Y qué era David? Un simple pastorcito de ovejas. Un día, David y Jonatán hicieron un pacto para respetarse y para cuidarse el uno al otro. Hermanos, fue tal la sinceridad, la lealtad de Jonatán con David, que cuando él se dio cuenta que su padre Saúl, que era el rey, quería hacerle daño a David, ¿sabe lo que hacía Jonatán? Lo llamaba aparte y le decía a David, cuídate que mi papá te quiere hacer daño, mi papá quiere hacerte esto, mi papá está planificando tal cosa en contra tuya. Hermanos, él le avisaba a David para que se cuidara. Y sabe también lo que hacía Jonatán, que se enfrascaba en discusiones con su padre Saúl y le decía, David es buena persona, David no te quiere hacer daño, ¿por qué tú quieres hacerle daño a David? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven aquí, hermanos? Una persona noble, de buen corazón, de buenos sentimientos. Ese era Jonatán. Pasaron los años y Jonatán murió en una batalla junto a su padre Saúl. Después de esto, David se convirtió en el rey de todo Israel. Pasó el tiempo, David se hizo famoso. Se hizo muy rico, se convirtió en el rey más poderoso de toda aquella región. David fue el rey que obtuvo mayores victorias de toda la historia de Israel. Noten, hermanos, que en estos tiempos, aún en esta época, cuando se habla de David en Israel, cuando los judíos mencionan a David, están hablando de lo más grande para ellos en su historia. Hubo muchísimos reyes, pero nadie como David. Así que se hizo famoso, se hizo muy rico, conquistó a los filisteos, conquistó a los edomitas, a los moabitas, a los sirios, a los amalecitas y a otros pueblos del área. Todos estos pueblos tenían que pagarle impuestos, tributos a David. Así que David, ¿qué acumuló? Mucho oro, mucha plata, mucha riqueza. David estaba en la cúspide. David estaba en el mejor momento de su vida en todos los aspectos.
Pero un día, en aquella cúspide, lleno de grandeza, David empezó a pensar en aquel gran amigo llamado Jonatán. Y sintió que tenía que hacer algo para honrar la memoria de aquel gran amigo, de aquel amor que aquel amigo le había demostrado cuando David, ¿qué era? Un simple pastor. Hermanos, hay gente que se le olvidan sus orígenes, y lo peor que puede tener un ser humano es olvidarse de dónde viene, del lugar, el barrio donde creció y todas estas cosas. Déjeme decirle que esto no es motivo de vergüenza, esto es motivo de orgullo, esto es motivo de gratitud, motivo de sentirse en la vida realizado. David recordó lo que él era y cómo Jonatán lo había tratado. Y ahora, ¿quién era David? Era el hombre más poderoso que había en Israel. Y no solo en Israel, sino en todas aquellas regiones. Déjeme decirle que David se había convertido casi en un emperador. Estaba dominando sobre una serie de pueblos y naciones que estaban alrededor. Y los países que él no había conquistado eran aliados de él. Así vivió David durante la mayor parte de los años que fue rey. Pero ahora, en medio de su gloria, él está pensando en el recuerdo de aquel amigo que lo trató bien cuando él no tenía nada. Y David se pregunta, ¿cómo hago algo por la memoria de mi amigo Jonatán? Porque ¿dónde estaba Jonatán? Había muerto. Tenía ya muchos años de muerto. Y aquí es donde entramos en el verso 1 de lo que hemos leído hoy. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de quién? Por amor de Jonatán. David pudo haber rechazado esas ideas, pero él tenía un corazón como agradecido. Cuando Jonatán vivía, ¿qué podía David hacer por él? ¿Qué podía? Nada. ¿Necesitaba Jonatán algún favor de David? ¿Que le regalara algo, que le hiciera algo? No necesitaba nada. Así que cuando Jonatán vivía, era muy poco lo que David podía hacer por él, porque Jonatán tenía riqueza, tenía poder. Ahora David tenía riqueza y poder. Ahora a David le correspondía ser ¿qué? Agradecido, saber agradecer. Y ese agradecimiento David lo iba a demostrar con un descendiente o familiar de Jonatán. Hermanos, siempre que querramos hacer una buena acción va a haber una oportunidad de hacerla. Lo que pasa es que hay que tener la intención, hay que tener el anhelo. Usted sabe que lo más difícil de hacer es lo que no queremos hacer. ¿Usted sabe cuál es el lugar que queda más lejos? El que no queremos ir. ¿Usted sabe cuándo es que el sol pica más? Cuando no queremos hacer nada en el sol. Pero cuando queremos jugar fútbol en el sol, no importa que esté la temperatura en 110. Tiene calor. Bueno, está un poquito caliente, pero yo lo aguanto. Así que, hermanos, llegó ahora el momento de demostrar aquel agradecimiento. Y ya que no estaba Jonatán, David dijo, quiero hacerlo con un familiar, quiero hacerlo con alguien, porque quiero honrar la memoria. Mire esta expresión, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán?
Todavía él tenía un amor, un cariño por aquel amigo, y ese amigo ya hacía años que había muerto. Habían pasado ya muchos años de aquel acontecimiento, pero aquello estaba presente en la mente, en el corazón de David. David les comunicó a sus funcionarios lo que él quería hacer, y sus siervos no conocían a ningún familiar de Jonatán. Los que trabajaban con David no conocían a ningún familiar de Jonatán o de Saúl, pero sí conocían a alguien que había sido el administrador de los bienes del rey Saúl. Y dice el verso 2 y el verso 3, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién? De Dios, ¿eh? Qué bueno es cuando Dios está presente en nuestros pasos. Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán con una buena característica, lisiado de los pies. ¿Qué quería David? David quería honrar la memoria de su amigo. David quería satisfacer un poquito aquel deseo de ser agradecido de alguien que en un momento difícil lo ayudó y que estuvo a su lado y que lo apoyó. David quería hacerle bien a alguien de la descendencia de Saúl para honrar la memoria de su gran amigo. Y sucede, hermano, que había un hijo de Jonatán que vivía y David no lo sabía. Cuando intentamos hacer algo correcto, Dios nos va a ayudar a poder hacerlo. Dios va a abrir la puerta para poder hacerlo. Ese hijo de Jonatán era como lisiado de los pies, pero él no había nacido así. Quiero que entienda que él no nació así. Lo que pasó fue, como dice en segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, que el niño llamado Mefiboset, cuando murieron su padre y su abuelo, la nodriza que lo atendía por temor de que le hicieran daño, salió corriendo con el niño a esconderlo. Y mientras iba corriendo a esconderlo en la prisa, el niño se le cayó y se le quebraron los dos pies. Y usted sabe lo que pasaba en aquel tiempo, ¿verdad? Si hubiese sido hoy, pues lo llevan al hospital y se restaura. Quedó lisiado de los pies desde la edad de 5 años, ya era un adulto. Incluso para estos tiempos Mefiboset ya tenía un niño. Así que ya había pasado muchos años, era un adulto. Pero ¿encontró David a alguien? ¿Encontró a alguien a quien mostrar misericordia? ¿Encontró a alguien a quien mostrarle agradecimiento? Siempre habrá un momento y una oportunidad para que en la vida de toda persona esto se produzca. Cuando Siba le dijo que había un hijo de Jonatán, dice el verso 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué era Lodebar? ¿Era una gran ciudad? ¿Era un buen sitio? No, hermanos. Un probable significado de Lodebar es sin pasto. Le pusieron este nombre porque parecía que era un lugar sin pasto, es decir, un lugar medio seco, árido,
Usted sabe que la ganadería en aquel tiempo era una de las mayores fuentes de ingresos y de trabajo para las personas. Donde no había pasto, ¿qué no había? No había ganado, no habían animales suficientes. Allí vivía. Esto representaba el Lodebar. Aquel hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset y él vivía en la casa de Maquir. No tenía casa propia, a pesar de ser heredero de muchas propiedades. No tenía ni siquiera una casa propia donde vivir. Y aparte, ¿usted sabe cuál condición tenía? Estaba imposibilitado de caminar, estaba, dice la Biblia, lisiado de los dos pies. En estos tiempos se puede andar en una silla de rueda eléctrica, ¿verdad? Hay facilidades hoy. Hay personas que usted lo mira que andan en su silla y tienen un vehículo especial que entra en su silla al vehículo, una van, lo que sea, tiene un chofer, pero hermanos, en aquella situación que vivía Mefiboset no había ese cuidado, no habían esas facilidades, y aparte de esto vivía en una casa ajena donde Maquir, y era heredero Mefiboset ¿de qué? De muchas propiedades, porque él era nieto ¿de quién? Del rey Saúl. Así que Jonatán, Mefiboset, era de la descendencia, tenía derecho a aquellas propiedades. Vamos a ver, ¿qué esperaba David? Que le hablaran de alguien que estaba bien, que estaba sano, activo, pero ¿de quién le hablan? De alguien que está imposibilitado. Probablemente cualquier persona diría, no, yo no quiero cerca de mí una persona con esas condiciones. Yo quería a alguien que, bueno, que estuviera de cierta forma, de cierta manera, tal vez que pudiera yo enviarlo a que me hiciera algo, que trabajara para mí. Él lo único que quería era agradecer. Y hermanos, el creyente debe tener un corazón agradecido. Y digo esto porque probablemente alguien nos haya hecho algo y no estoy diciendo que se lo devolvamos, pero tenemos que agradecer porque tal vez quien nos hizo un favor no necesita un favor nuestro, pero hay otra persona que sí lo necesita. Y en recordatorio de que alguien me ha ayudado, ¿qué debo hacer como cristiano? Ayudar. Ver de qué manera puedo agradecer, de qué forma puedo hacer una retribución de lo que he recibido. Dice la palabra de Dios en el verso 5 y el verso 6, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Hermanos, me parece ver la reacción de David cuando le llevaron a Mefiboset. ¿Qué usted cree que fue lo que él vio? Él no vio un hombre lisiado de los pies. Él vio allí a Jonatán, su amigo. Aquella imagen de aquel gran amigo, de aquella persona que había sido tan leal, tan fiel. Fue lo que vio David cuando le llevaron a Mefiboset. En ese momento salió a relucir toda la gratitud que él tenía en su corazón por todo lo que había hecho Jonatán por él, cuando David era ¿quién? Un don nadie, un simple joven, alguien que no tenía mayor importancia
en el pueblo, en aquella nación. Y el verso 7 nos dice a nosotros, y le dijo David, vamos a ver, ustedes conocen la historia, hemos hablado de la historia de Saúl, ustedes recuerdan cómo Saúl terminó, ¿verdad?, su vida, recuerdan que prediqué acerca de esto. En una batalla contra los filisteos, Saúl se suicidó, Jonatán y los demás hijos de Saúl, los 3 mayores murieron, los filisteos lo mataron allí. Así terminó aquello. Y cuando una familia cae en desgracia, ¿usted sabe lo que hacen la mayoría de las personas? ¿Usted ha escuchado la expresión que dice que no se hace leña del árbol caído? No está hablando de los árboles, está hablando de que cuando una persona cae en desgracia, muchas veces, ¿qué hacen los demás? Le dan la espalda, se aprovechan de la situación, quieren sacar beneficio personal del dolor ajeno. ¿Cómo había crecido Mefiboset? Había crecido lleno de temor, pues habían muchos enemigos del rey Saúl, aparte que él era descendiente del rey Saúl y de alguna manera podía tener derecho al trono. Y usted sabe que los filisteos eran los grandes enemigos. Y probablemente Mefiboset vivió escondido pensando que los filisteos en cualquier momento podían llegar para quitarle la vida porque él era heredero al trono. Vivió como lleno de temor, vivió lleno de ansiedad. Ahora David lo manda a buscar, ¿para qué? ¿Para qué David lo manda a buscar? Y él lo sabía. ¿Está entendiendo? Usted lo sabe, usted sabe la historia porque usted le está leyendo. Pero Mefiboset no sabía. El rey te mandó a llamar. ¿Y qué sintió él? Dijo, ya me acabé. Me acabé. Hasta aquí llegué. Por esto, recuerden, hermano, cuando Mefiboset mira al rey, ¿qué mira? Un rey. Lo mira con temor. Cuando David mira a Mefiboset, ¿qué mira? A Jonatán. Miró a su amigo Jonatán. Sintió aquella gratitud, sintió agradecimiento. Estaba viendo aquella figura que apenas podía moverse, que quizás era ayudado para poder trasladarse, pero él no estaba viendo esto, estaba viendo la gratitud de aquel amigo que en un momento en el cual todo le faltaba a David estuvo allí, que en algún momento cuando la vida de David estaba en peligro, él a costa de luchar contra su propio padre defendió la integridad de su amigo. Por esto, ¿qué le dice en el verso 7? ¿Cuál es la primera palabra que le dice David a Mefiboset? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? Misericordia, por amor a quién. Wow, hermano, si usted y yo sembramos amor, eso va a cosechar. Lo que se siembra va a cosechar. Dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Pero no solo eso, porque a veces es fácil resolver un problema y deshacerse de alguien, ¿verdad? Decirle, déjame yo resolver esto para salir de la persona y ya. ¿Qué le dice? Y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora Mefiboset sería que rico. Tendría todas las propiedades que les pertenecieron al rey Saúl, su abuelo. Ahora Siba sería su mayordomo, como lo había sido del rey Saúl.
pero por el corazón agradecido de David, Mefiboset tendría otra distinción especial, y es que sería un invitado a comer diariamente en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Usted se imagina un hombre que está olvidado, imposibilitado de los pies. No era alguien que la persona podía interesarse en él. Un hombre que había crecido con tantos complejos, con tantas situaciones, con tanto temor, y ahora es el invitado permanente para comer siempre a la mesa del rey. ¿Qué comería Mefiboset antes? ¿Y ahora qué iba a comer? Banquetes, manjares, de lo mejor que pudiera haber. Sería rico, disfrutaría de todas aquellas propiedades. Todo el pueblo de Israel sabría que Mefiboset era el invitado especial del rey para comer en su palacio, para disfrutar de todas aquellas cosas. Mis queridos hermanos, si vamos a hacer algo, debemos hacerlo bien y de corazón. Nunca hagamos algo para salir del paso. No vamos a hacer algo con mezquindad, sino con esplendidez. Yo recuerdo algo que mi madre me enseñó y lo aprendió de mi abuelo. Si vas a hacer algo, hazlo bien, o no lo hagas. Si no puede hacer un favor, no lo haga, pero no haga un daño. Cosas así tan prácticas son cosas que deben formar parte del corazón y la vida de una persona. Estoy concluyendo ya y quiero señalar que hay dos detalles importantes que deben quedar grabados en nuestro corazón. Todo lo que he dicho quiero que usted lo resuma en dos detalles importantes. Primero, hagamos el bien y seamos fieles y sinceros con los demás, sin esperar nada a cambio. Lo voy a repetir, porque esto es lo que más quiero que se quede grabado en su mente, en la mente mía. Hagamos el bien, seamos fieles, seamos sinceros con los demás, sin esperar ¿qué? Nada, no espere nada. Haga lo mejor que pueda, sirva lo mejor que pueda, sin esperar. Eso es lo primero. Y lo segundo es, procuremos tener siempre un corazón agradecido. Dos cosas resume el mensaje de hoy. Hagamos el bien, hagamos las cosas lo mejor posible, de la mejor manera, sin esperar nada a cambio. Pero siempre mantenga un corazón agradecido. El primer detalle tiene que ver con Jonatán, ¿verdad? Lo primero que estoy diciendo, haga el bien sin esperar, sea fiel, sea sincero, sin esperar nada. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto, hermano? Jonatán. ¿Está claro? Jonatán fue fiel, fue sincero. ¿Y qué esperaba? ¿Qué esperaba? Nada. Así que lo primero tiene que ver con Jonatán. ¿Y lo segundo? ¿Recuerdan lo segundo? Ser agradecido, tener un corazón agradecido. ¿Con quién tiene que ver? Con David. Jonatán le brindó todo su amor y amistad a David. De esta relación él no tenía nada que ganar. Incluso se disgustó con su padre por defender la inocencia de David. Jamás Jonatán imaginó
que un día, cuando él no pudiera, David le iba a hacer tanto bien a un hijo suyo. Yo no sé, hermano, pero el que me trata bien a un hijo, yo se lo agradezco más que tratarme a mí. Yo acepto que me maltrate a mí, trate bien a un hijo mío. Es más fácil de pasar. Debemos sembrar el bien sin esperar nada a cambio, pero bien sabemos que todo lo que sembramos es lo que un día cosecharemos nosotros o cosecharán nuestros hijos. Amén, hermanos. Vamos a mirar esto. ¿Qué habría pasado con Mefiboset si Jonatán le hubiera hecho daño a David? David no pudo devolverle el favor a Jonatán, pero sí se lo devolvió a su hijo Mefiboset. Aunque Jonatán no vivía, de haber vivido habría agradecido enormemente lo que David estaba haciendo con su hijo. ¿Por qué hizo David esto, hermano? ¿Por qué? ¿Qué ganaba David con esto ahora? ¿Qué ganaba él? ¿Qué ganaba? Nada. Lo hizo por una sola razón, porque tenía un corazón agradecido. Era muy fácil para él olvidarse de lo que había hecho Jonatán. Este ya estaba muerto, no le iba a hacer ningún reclamo, pero la gratitud estaba en el corazón de David. Usted se imagina, imagínese lo que es que yo tengo una situación en mi vida y yo la supere. Logro resolver una situación y luego maltrato y me burlo de aquellos que están viviendo la situación que yo tenía y que superé. Usted se imagina lo que es, por ejemplo, nosotros que no somos anglosajones, venimos de diferentes países, tal vez estamos batallando por un estatus en este país, sufriendo, y luego Dios abre una puerta y lo logramos, gloria a Dios, y después de un tiempo maltratamos a aquellos que eso lo hace la gente. Un cristiano, bueno, no sé, un cristiano no debe hacer esto. Jamás. Esto debe ser en la vida de un cristiano. Pero yo quiero ya en mis últimas palabras decir esto. Pero hay otro tipo de agradecimiento que es el mayor de todos y que también se practica muy poco. ¿Sabe cuál es? Ser agradecidos con Dios. Nos pasamos la vida quejándonos de lo que tenemos, de lo que queremos, y terminamos culpando ¿a quién? ¿A Dios? ¿Y está disgustándonos con Él? A nosotros casi siempre se nos olvida que todo lo hemos recibido de Él. ¿Por qué usted y yo nos levantamos todos los días? Porque Él nos da la vida. Mire, si el Señor se acerca a la cama nuestra cuando estamos durmiendo y dice: al otro día todo el mundo llorando, y nos enteramos nosotros. A veces
Somos tan malagradecidos que pensamos que por mi capacidad, mi fuerza, no, porque es mi fuerza. Tenemos tanta fuerza que una fiebrecita nos hace acostar y no poder levantarnos. ¿Somos malagradecidos con Dios? ¿Debemos darle gracias por lo que nos ha dado? Amén, hermanos. Si hay un filete, gloria a Dios. Pero si hay un pan con jugo, gloria a Dios. Amén. Revisemos qué estamos haciendo nosotros. ¿Estamos haciendo un bien o estamos haciendo algún mal? Muy importante, porque lo que sembremos vamos a cosechar. Revisemos también nuestro nivel de agradecimiento, primero con Dios y segundo con los demás. Hermanos, arreglemos cualquier ingratitud que estemos haciendo. Me hicieron un bien, no se lo puedo devolver, pero hay alguien que yo le puedo hacer un bien. ¿Sabe usted por qué David le fue tan bien en su vida? ¿Usted se sabe el tema de hoy? Porque tuvo un... Póngase de pie. ¿Por qué le fue bien a David? Vamos a agradecer. Y vamos a hacer todo el bien que podamos con sinceridad, sin esperar nada a cambio. Amén. Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque nos ha dejado estas cosas en tu palabra, no para que nos deleitemos escuchando una historia, no para que aprendamos una historia. Nos ha dejado estas cosas, Señor, para que aprendamos de ella, para que la apliquemos a nuestras vidas, para que aprendamos de estos ejemplos. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Tú sabes, Padre, que todos nosotros somos egoístas por naturaleza. El pecado nos ha hecho egoístas. No queremos pensar en los demás y queremos olvidar lo que hemos sido y cómo tú nos has sacado adelante. Queremos olvidar que en alguna ocasión alguien nos ha tendido la mano. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos sido ingratos, las veces que no hemos sido agradecidos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, un corazón que esté lleno de nobleza, un corazón que esté lleno de bondad. Que primero empecemos a agradecerte a ti por tanto que nos da. Todo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, para sacar toda ingratitud hacia ti de nuestros corazones. Y también, Señor, vivir haciendo el bien con sinceridad a los demás, sin esperar nada a cambio. Ayúdanos, Padre, a agradecer, a no olvidar lo que se nos ha hecho. Que como tu pueblo que somos, tengamos un corazón agradecido. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.